Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, si es que se están buscando. El día de hoy hablamos con la doctora Laura Fernández Chubín de España. Ella es médica de Ayurveda, con, bueno, especialidad en Ayurveda, ¿se puede decir así? Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas Muy noches bien, para ti. sí, ya buenas noches, ya habrá casi de acostarse, Sí. pero aquí estamos. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, por tomar esta entrevista. Muy feliz de que nos compartas esta sabiduría tuya con respecto a la Ayurveda. No sé si me escuchas bien. Sí, Ah, a veces se entrecorta, pero te escucho, te sigo. perfecto. Feliz te decía de que nos compartas este andar tuyo en el camino de la Ayurveda. Tú eres médica de profesión, eh, o de estudios, se pudiera decir, con un ramo en la Ayurveda o la Ayurveda fue aparte. A ver, cuéntame un poquito por ahí cómo es esto. Pues bueno, yo acabé los estudios y sabía que antes de especializarme de una forma, pues, la más ortodoxa, pues dije, no, no, esto no es para mí, y me fui a la India y allí estuve viviendo 13 meses. Y en ese caminar por la India, durante un largo año, pues fui adentrándome en Ayurveda poco a poco. Al principio, simplemente observando a la gente cómo cocinaba, cómo se hidrataba, ¿no? Cómo vivía. Y luego ya fue cuando volví a España que empecé a dar forma a todo ese conocimiento que había pues, Adquirido. observado, ¿no? Sí. Y bueno, y me daba cuenta de cuán integrado estaba en su forma de vivir y luego cuántas cosas en verdad estaban totalmente olvidadas, ¿no? En su día a día. Pero vamos, mi camino empezó por caminar en la India, básicamente. Y fue aquí cuando le empecé a dar forma. Y entonces la Ayurveda fue después, por lo que entiendo, ¿no? Sí, fue después. Que fue como Fue este después, camino. sigue y sigue y sigue y yo creo que nunca acabará porque como es una filosofía de vida, es una forma de ver, de entender lo que uno es, dónde está, cómo vivir, es algo que no cesa, no es una disciplina que uno aprenda, ¿no? Que se lea un libro o unos cuantos libros, no. O sea, tiene que ver con un acto de voluntad consciente, constante, de cultivar la presencia y eso es eterno, o sea, eso dura todo lo que dura la vida y más. Claro, porque al final de cuentas cuando uno es un buscador, nunca deja de aprender. Entonces obviamente conforme vas entendiendo cosas, vas integrando y va cambiando tu manera de ver, de ser, de, de pensar. Entonces, obviamente, tanta información no tenemos como la capacidad aún de integrarla tan rápidamente. Entonces, conforme va pasando el tiempo, vas como entendiendo más y más y bueno, también puede durar, o sea, podemos tardar mucho en integrar todo lo que hay para aprender, ¿no? Laura, bueno, nos pudieras compartir para la gente que nos escucha y que no tiene idea, bueno, sí, ajá, Ayurveda, ¿qué es esto? ¿Qué es la Ayurveda? Decías recién que es una filosofía de vida, pero ¿qué es realmente la Ayurveda? ¿De dónde viene? Pienso que probablemente venga de la India. Bueno, Ayurveda eh, es bien sabido que significa o que viene el nombre de la fusión de dos palabras, Ayur, Veda. Veda significa conocimiento, ¿no? De ahí vienen los Vedas, que son los textos sagrados. Y Ayur significa vida. Entonces, Ayurveda viene a significar ese conocimiento de vida, ese entendimiento de cómo vivir. Entonces, es en verdad toda una disciplina, un saber que explica cómo uno ha de vivir.
más que una regla, es una propuesta, o yo al menos lo siento así. Como que a través de explicar cómo funciona la realidad, esa existencia, nos propone pues una forma de vivir, acorde a esos ritmos, acorde a esos ciclos, a ese movimiento que se da en vida. Luego uno puede elegir seguirlo o no, dependiendo del nivel de conciencia, de cuánto uno cultive la presencia, podrá estar o no armonizado con esos ritmos, con esos ciclos. En verdad que a la naturaleza le da igual, la vida siempre va a seguir, ¿no? Pero de cara a lo que uno hace con la vida que le ha tocado, pues importa, ¿no? Tiene ese valor. Claro. Entonces, Ayurveda, en verdad que, aunque es un sistema médico, podríamos decir, no es una medicina como la que entendemos en Occidente, que es una medicina muy racional y muy basada en lo que uno puede ver, tocar, oler, ¿no? Como esa es la medicina que conocemos en Occidente. La medicina Ayurveda, en realidad, aunque es una medicina que también atiende a la observación y al análisis racional, va más allá. Tiene un trasfondo que trasciende la materia, contempla esa parte que no es materia, lo que podríamos decir el espíritu, el ser, ¿no? A mí me gusta decir el ser porque el espíritu y el alma son conceptos que tienen muchas connotaciones. Entonces, bueno, pues el ser es un nombre más neutral en este sentido y me gusta traerlo por ello. Entonces, Ayurveda entiende que lo que somos también incluye al ser, esa parte no física de nosotros. Y es precisamente el ser el que es de la misma naturaleza que Dios o que lo divino, ¿no? Como esa ola dentro del mar. Entonces, La Ayurveda famosa comprende chispa, esto, la famosa ¿eh? chispa, digo, la famosa chispa divina. Sí, como esa chispa o esa llama que es de la misma naturaleza que el sol, o Divina, ese rayo del sol que es la misma naturaleza que el sol. Pero claro, es un rayo, pero es el sol al mismo tiempo, ¿no? claro. Entonces, está esa forma de ver, soy como una emanación, una prolongación de ese todo, de esa unidad, pero al mismo tiempo es una unidad que se desdobló, para manifestarse en el mundo de la forma. Entonces, si bien sigue habiendo una conexión, seguimos todos siendo parte de esa red que nos une en un todo, lo cierto es que en esta vida mundana la estamos viviendo con un cuerpo, con una mente, o sea, con una forma, ¿no? Y Ayurveda entiende que es muy importante que entendamos cómo funciona esa materia que nos conforma, ese cuerpo, esa mente, para que el ser pueda manifestarse en su plena esencia, ¿no? Porque cuando el cuerpo y la mente generan o suponen un obstáculo, el ser no se va a poder manifestar en su pura naturaleza. Entonces no vamos a poder ser esa expresión de nosotros mismos, esa mejor expresión de, de nuestra divinidad, ¿no? Entonces, de ahí que Ayurveda haga tanta hincapié en entender cómo funciona el mundo y en entender cómo uno ha de vivir. Entonces parece que es algo muy material, y lo es en cierta forma, pero en verdad que es con un trasfondo o con un objetivo trascendental, que es que el ser se manifieste aquí y ahora en el mundo de la forma. Claro. Entonces, esto es lo que a mí me resonó tanto, porque le daba profundidad, para mí da sentido a la vida, ¿no? La vida deja de ser simplemente un momento y un espacio para que el cuerpo haga, diga, acumule, ¿no? O sea, todo eso se entiende que son experiencias para recordar algo que nos conecta con algo mucho más profundo. Entonces, desde ahí, pues empezó a tener sentido vivir, vamos a decir. Ya no era como andar como un pollo sin cabeza, ¿no? Como suelo decir. Ya era bien. Ahora, ¿cuál es mi propósito? Ahí ya entraba Eso, otro capítulo, ¿no? Que se abre cuando uno entiende que hay algo más. Y bueno, en ese caminar uno va despejando, pero es un proceso que abarca toda la vida. ay, ese es todo un tema, ¿eh?
el propósito de vida, porque totalmente. creo que es el coco de mucha gente que no tiene como claro, que prueba una cosa, prueba otra un día le gusta esto y a los meses le gusta otra cosa y ya eso no le llama tanto la atención y busca otra cosa. Encontrar realmente un propósito, sobre todo a cierta edad, creo que es el coco de mucha gente. Sí, yo creo que la gran limitación ahí es que intentamos encontrarlo con la mente, o sea, Exacto, pensando exacto. y como buscando, ¿no? Yendo detrás. Y en verdad que es mucho más fácil que todo eso, porque es dejar que llegue, ¿no? Sí, y lo que te Ese haga dejar que feliz. llegue, sí, eso. Mientras hagas cosas que te hagan feliz, más te vas a acercar a tu propósito de vida. Claro, la cosa es eso, que muchos se encuentran con esa pregunta de ¿qué me hace feliz? Pero de vuelta, vuelven a entrar en el relato mental. Y en verdad es una cuestión de corazón, porque precisamente el ser, Ayurveda lo ubica en el corazón. Claro. Y, y es muy importante que aprendamos a estar en contacto con el sentimiento, con, con ese canal de corazón. Y eso es algo que no estamos entrenados, al menos en Occidente. Como que uno hace poco escuchando una charla decían que el canal del corazón es como un canal de información tan válido como el de la vista, el olfato, eh, ¿no? El resto de los otros sentidos. Por lo tanto, es un canal por el que puede entrar información. El tema es que no estamos entrenados para poder discernir la información que entra por ahí, entonces parece algo confuso. Pero a medida que uno va poniendo atención en ello, puede ir discerniendo diferentes variaciones en esa información y cada vez va a poder sentir más claro o va a poder reconocer con más claridad qué es eso que está sintiendo, ¿no? Entonces, de Bueno, eso también habla Ayurveda. ok, entonces esta es como la filosofía, por así decirlo, de la Ayurveda. Pero ya, por ejemplo, tú que eres médica Ayurveda, las personas que tienen algún dolor, ¿quién te busca? ¿Qué buscan o qué esperan de ti cuando alguien va a consultarte? Que, bueno, por ahí algunas personas que no tienen idea que es Ayurveda, ahora dicen, bueno, que es algo como más espiritual, pero a mí en qué me puede ayudar. O sea, eso también Claro, creo que nos cuando uno viene a consulta, mucha gente sigue delegando el poder en aquel que está consultando, ¿no? De, tengo este problema, haz algo por mí. resuélvemelo. Resuélvemelo, por favor. Tú que Ajá, sabes, resuélvemelo. Yo no sé, ajá, no tengo tiempo. exacto. Entonces, claro, esa es la forma en la que, de hecho, funciona también la medicina alopática, ¿no? La medicina de Occidente. Pero lo cierto es que Ayurveda invita a que cada uno sea su propio médico. Y en ese sentido, el médico ayurvédico no es más que un comunicador o un transmisor de información, para que uno recuerde por dónde ha de dirigirse para recuperar su centro. Entonces, en verdad, si bien existen un montón de preparados ayurvédicos, herbales, etcétera, o recomendaciones ya muy específicas que yo puedo dar, lo interesante es que la persona entienda de dónde viene ese desequilibrio. Y ahí lo puede ver desde a nivel simbólico, pero también desde un aspecto muy racional, como es que tal elemento se ha desajustado, ¿no? Se me ha acumulado demasiado de este elemento y por esto tengo este síntoma. Entonces, lo que tengo que hacer es eh, pacificar ese elemento para que vuelva a su ser, ¿no? Entonces, este es en verdad un abordaje muy racional que tiene Ayurveda, que tiene que ver con el entendimiento de que nuestro cuerpo, nuestra mente, está formado por elementos de la naturaleza, concretamente 5 elementos, describe Ayurveda, del más denso al más sutil, serían la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. Justo tal como se ven en el cuadro que tienes detrás de ti, que son los chakras, pues en el Ajá, mismo orden. El primer chakra, el de la raíz, sería tierra, luego el agua, fuego, aire, espacio. Los 5 primeros colores
conforman la esfera de la materia, digamos, Claro, ¿no? La esfera física. Y ahí es donde ubicamos al cuerpo y la mente. O sea, para Ayurveda, tanto el cuerpo y la mente están formados por partículas. Y esas partículas, dependiendo de las características que tengan, conforman elementos. ¿Vale? Así que el cuerpo y la mente está hecho de elementos. Y luego ya estaría lo que está más allá del cuerpo y la mente, que sería donde, o sea, el sexto y el séptimo chakra, que es eso que trasciende a los elementos, ¿no? Esa esfera no física. Pero yendo de nuevo al síntoma que tú preguntabas, entonces Ayurveda lo que va a hacer es observar, ¿no? en, ese, en esa combinación única que es cada uno de elementos, porque cada uno nace con una combinación única de elementos, pues observa en la situación actual qué elemento es el que se ha acumulado en exceso, de acuerdo a su naturaleza. claro. O sea, esto es importante. ¿Y a qué se debe este, digamos, Acumula. componente, ajá, en cada persona? Por ejemplo, tiene que ver con la fecha en que nació, tiene que ver con su personalidad, al final de cuentas, pues, si todos salimos del mismo molde, misma mamá, mismo papá, de la misma familia, deberíamos ser todos iguales en mi mente, ¿no? Pero cada uno sale con su carácter, sé, con su manera de ser y me imagino que tiene algo que ver, no sé si con la fecha de nacimiento o con o En verdad qué. que la naturaleza, esto se llama prakrati o naturaleza individual, ¿vale? La naturaleza de cada uno depende de muchos factores. La fecha influye, en efecto, porque al final la fecha nos habla también de la localización de los astros en un determinado momento y cada astro se vincula a un elemento y por lo tanto son fuerzas enormes que también van a influir en esa composición única de elementos. Sobre todo la astrología va a influir mucho en la configuración o en la naturaleza de la mente. A nivel del cuerpo va a influir mucho también eh, lo que uno hereda, ¿no? Porque es como los genes. Uno Ah, hereda una determinada secuencia genética y eso es para toda la vida, es inalterable, en teoría inalterable. Si bien luego va a haber cambios, se van a producir ciertos cambios, ¿no? Mutaciones, etcétera, dependiendo de cómo uno viva, a qué entorno se exponga. Lo que está claro es que como que los genes que uno hereda de sus padres, eso es como tu seña, ¿no? Tu firma. Y eso te acompaña toda la vida. A eso en Ayurveda llamamos prakrati o naturaleza individual. El tema es que esa naturaleza, que implica que yo tenga X de un elemento y de otro elemento, en ningún caso tiene por qué ser la misma proporción de elementos, cada uno tiene su proporción única. El tema es que esta naturaleza, pues cuando uno empieza a vivir, pues va cambiando, ¿no? Entonces ya hablamos de condición. O sea, una cosa es la naturaleza o la constitución, que es inalterable, y otra cosa es la condición actual, que es alterable. Va a depender de lo que uno esté viviendo. Y ahí entran en juego muchísimos factores, como puede ser el clima, la estación del año que estoy viviendo, ¿no? La posición del planeta respecto al Sol, va a influir también en las relaciones que yo tenga, también va a influir a lo que me dedico, ¿no? Lo que como, lo que bebo, mi estilo de vida, las actividades que desempeño. Todo esto al final nos va a acercar o nos va a alejar de unos elementos o de otros. Y por ello, como se trata de una danza, en realidad, de partículas, una danza de átomos, entre mis átomos y los átomos del entorno, mi composición de elementos está constantemente cambiando. movimiento, En claro. verdad que es una estructura sumamente inestable. Por muy sólida que parezca mi mano, nada más lejos de la realidad. O sea, hasta la montaña que parece sólida Claro, no acaba es. derrumbándose, deshaciéndose, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta que nuestro complejo cuerpo-mente, eso que está formado de elementos, por mucho que uno tenga una naturaleza, lo cierto es que esa composición está constantemente interaccionando con el entorno y eso va a hacer que esa proporción de elementos varíe.
Entonces, cuando uno de los elementos se acumula en exceso respecto a lo que naturalmente está definido por mi naturaleza, es cuando decimos que se ha acumulado un elemento en exceso. Decimos agravamiento de ese elemento. Se ha agravado. ¿Qué pasa cuando un elemento se agrava demasiado, o sea, se acumula en exceso? Que va a generar síntomas. Genera una fuerza tan tirante que ya no solo genera síntomas, sino que también puede generar cambios de conducta. Cambios de conducta que pueden viciar aún más el problema. Y lo que era un problema chiquito acaba siendo un problemón. Pero porque uno se desalinea, deja de sentir, ¿no? Y acaba totalmente como entra en una inercia, en una dinámica inconsciente en la que ya como que no domina sus propios elementos, Claro. ¿no? Son los elementos los que tiran de uno mismo. Ahí te Y claro, refieres, perdón, sí, quería preguntar que si a esto que te estás refiriendo, por ejemplo, es cuando uno puede sentir depresión y entonces estos elementos tienden a ser más densos, más, bueno, me imagino, ¿no? Porque así es como la, funciona. la depresión en concreto a veces se asocia a un exceso de aire, otras veces se asocia a un exceso de agua. En ambos casos se puede producir una depresión con algunas diferencias, habría que estudiarlo más en concreto, o sea, habría que Claro, estudiar el caso, la sí, persona, no, ¿no? más bien haciendo referencia a lo que comentabas de que de repente si alimentamos más a un elemento, nos puede generar Sí, esto, por ejemplo. es más fácil de ver, por ejemplo, una persona que de por sí ya tiene en su naturaleza bastante fuego, pongamos, pero no tiene ningún síntoma, está perfecto. Llega el verano, un calor impresionante y comiendo comida picante, por ejemplo, porque le gusta, le encanta la comida picante. ¿Qué va a pasar? A una persona que de por sí ya tiene mucho fuego, cuando se expone a un clima que también tiene mucho fuego, porque igual es verano, Claro, y encima come comida picante que también tiene fuego, o sea, el claro, fuego le va a salir por las orejas. Entonces, claro. ¿qué es lo que le puede pasar? Que va a empezar a tener acidez de estómago. Ese podría ser uno de los primeros síntomas de exceso de fuego, una gastritis. Al También, principio podría ser una simple acidez, luego se podría convertir en una gastritis si esa persona sigue y sigue comiendo comida picante en un momento de mucho calor, ¿no? O sea que hay uno, si está atento, va a poder detectar, ¿no? Uy, noto acidez. Eso es signo de que hay mucho fuego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tendré que refrescarme. Entonces, deja de comer comida picante, empieza a comer más ensaladas, darse un baño en el río. Entonces, empieza a buscar formas de refrescarse y el fuego vuelve a su ser. Entonces, así evita que un pequeño síntoma se convierta en una enfermedad. Pero si uno no escucha y deja el fuego que sigue, se vicie, porque el fuego como que de alguna forma pide más fuego, es como que hay algo que como que se vicia. Si uno no da un corte ahí y deja que sí, se inicia un eso, que el incendio. carruaje vaya solo, es cuando va a acabar generando una gastritis, si eso lo sostiene una úlcera y si eso se sostiene más, a la larga, podría desencadenar incluso un cáncer, ¿no? Entonces, en verdad que las enfermedades no se producen de la noche a la mañana, Claro, se debe a un proceso, sí, un proceso largo en el que uno no constantemente atiende. está eligiendo de forma no consciente. Claro, Mm. claro. Bueno, ahorita vamos a continuar con un poco más de esto que está muy interesante y creo que a todas las que escuche le puede interesar, incluso no nada más interesar, sino servir, porque de eso se trata la ayurveda, de hacernos conscientes de lo que estamos haciendo y generando para nuestro ser. Eh, entonces vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. ¿Ah?